Mi nombre es Javier, y si estoy aquí es porque ya no sé a quién más recurrir. No soy de los que creen en fantasmas, ni en espíritus, ni en esas cosas que se ven en la tele. Siempre he sido una persona de tierra, de lo que se puede tocar y ver. Pero lo que me está pasando, lo que me ha estado pasando, no tiene explicación lógica. Al menos no una que yo pueda aceptar sin sentir que me estoy volviendo loco. Tengo 32 años. Vivo en un piso de alquiler en un barrio normal de Madrid, de esos con bloques de ladrillo visto y balcones pequeños. Llevo aquí desde que terminé la carrera de económicas, hace ya casi 10 años. Trabajo en una gestoría, haciendo números, cuadrando balances. Es un trabajo tranquilo, monótono si quieres, pero me da estabilidad. Me permite pagar mis facturas, salir a cenar de vez en cuando y ahorrar algo. No tengo grandes ambiciones, la verdad. Mi vida siempre ha sido bastante lineal, predecible. Mi rutina es la de muchos. Me levanto a las 7, me tomo un café rápido, me visto y cojo el metro. 8 horas de oficina, luego gimnasio un par de días a la semana, o a veces quedo con algún amigo para tomar una caña. Vuelvo a casa, ceno algo ligero, veo alguna serie y me acuesto. Siempre he sido de dormir bien, de caer rendido en cuanto la cabeza tocaba la almohada. O al menos así era antes. Mi piso es pequeño, un salón con cocina americana, un baño y una habitación. Es suficiente para mí solo. La habitación da a un patio interior, así que es bastante silenciosa, o solía serlo. La cama es de matrimonio, aunque duermo solo. La compré pensando que algún día la compartiría, pero ese día no ha llegado. Es una cama cómoda, con un colchón firme y almohadas de viscoelástica. Siempre he valorado el buen descanso. Mis padres viven en un pueblo a unas 2 horas de aquí. Los visito los fines de semana alternos, o ellos vienen a verme. Tenemos una relación normal, de esas en las que no hay grandes dramas, pero tampoco grandes efusiones. Mi hermana, Laura, se casó hace un par de años y vive en Valencia. Nos llamamos de vez en cuando, nos ponemos al día. No tengo pareja ahora mismo. Tuve una relación larga que terminó hace 1 año y medio. Y desde entonces no he encontrado a nadie que me haga sentir que vale la pena el esfuerzo. Supongo que estoy cómodo en mi soledad. O lo estaba. Los primeros cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Empecé a tener problemas para conciliar el sueño. Al principio lo achacaba al estrés del trabajo, a alguna factura que me preocupaba o a la falta de ejercicio. Me daba vueltas en la cama, la mente activa, repasando el día o pensando en el siguiente. Miraba el reloj y veía pasar las horas. La 1, las 2, las 3 de la madrugada. Me levantaba cansado, con ojeras, y el café de la mañana ya no me hacía el mismo efecto. Luego empezaron los ruidos. Al principio los ignoraba. El piso es viejo, las tuberías hacen ruido, los vecinos de arriba tienen un perro que ladra a veces. Pero estos ruidos eran diferentes. Eran como crujidos de madera, pero no del parquet de mi salón, sino de algo más profundo, como si la estructura del edificio se quejara. O a veces un roce, un arrastrar muy suave, que me parecía venir de la cocina o del pasillo. Me levantaba, encendía las luces, revisaba. No había nada. La nevera zumbaba, el aire acondicionado hacía su ruido habitual, pero no había nada fuera de lo común. Me decía a mí mismo que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Las sombras también empezaron a hacerse presentes. No eran sombras definidas, como las que proyecta un mueble. Eran más bien manchas oscuras en el rabillo del ojo, que desaparecían en cuanto giraba la cabeza para mirarlas directamente. Una vez estaba en el salón leyendo, y juraría que vi una figura alta y delgada pasar por el pasillo que lleva a mi habitación. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza. Contuve la respiración. Esperé. Nada. Me levanté, revisé el pasillo, la habitación. Todo estaba en su sitio. Las persianas bajadas, la puerta del armario cerrada. Me sentí estúpido. Era la falta de sueño, sin duda. La imaginación. Pero la sensación de que no estaba solo en el piso empezó a crecer. Era una incomodidad persistente, como si alguien me observara. A veces, mientras cenaba o veía la tele, sentía un escalofrío en la nuca, como si una corriente de aire frío me recorriera la espalda. Aunque las ventanas estuvieran cerradas, me daba la vuelta, pero no había nada, solo el silencio de mi pequeño apartamento. Empecé a dejar la luz del pasillo encendida por la noche, algo que nunca había hecho. Me daba una extraña sensación de seguridad, aunque no supiera muy bien de qué me protegía. Mis hábitos de sueño empeoraron drásticamente. Ya no era solo insomnio, empecé a tener sueños muy vívidos, demasiado reales. Sueños donde estaba en mi propio piso, pero algo estaba fuera de lugar. Los muebles cambiados de sitio, las paredes de otro color, o una sensación de oscuridad opresiva. Y en esos sueños siempre había una presencia. No la veía, pero la sentía. Una presión, un peso invisible que me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Me despertaba sobresaltado, con el corazón desbocado, empapado en sudor, y la sensación de asfixia tardaba unos segundos en desaparecer. Me sentaba en la cama, intentando recuperar el aliento, y el silencio de la habitación me parecía más denso, más pesado que nunca.
Un día, mientras estaba en el trabajo, me sentí mareado. Fui al médico, me hizo análisis, me preguntó por mi estilo de vida. Le conté lo del insomnio, los sueños, la sensación de presión en el pecho. Me dijo que era estrés, ansiedad. Me recetó unas pastillas para dormir y me recomendó que hiciera ejercicio, que intentara relajarme. Las pastillas me ayudaron un poco al principio. Conseguía dormir unas horas seguidas, pero los sueños extraños no desaparecieron del todo. Y la sensación de presencia, aunque más atenuada, seguía ahí, latente, esperando. Una noche me desperté de golpe. No fue un sueño lo que me despertó, sino una sensación, una presión intensa en el pecho, mucho más fuerte que antes. Abrí los ojos, pero no podía moverme. Estaba completamente inmóvil. Intenté levantar un brazo, mover un dedo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera pegado a la cama, paralizado. El pánico empezó a apoderarse de mí. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba sellada. Solo un gemido ahogado salió de mis labios. La oscuridad de la habitación era total, pero empecé a distinguir una silueta. Al principio era solo una mancha más oscura en la penumbra, justo encima de mí, pero poco a poco fue tomando forma. Una forma indefinida, pesada, que se cernía sobre mi pecho. Sentía el peso, la presión, como si alguien estuviera sentado directamente sobre mí, aplastándome. Mis pulmones luchaban desesperadamente por expandirse, pero era inútil. El aire se volvió denso, pesado, como si alguien estuviera absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. Podía sentir el frío de esa presencia, un frío que calaba hasta los huesos. Intentaba respirar, pero cada bocanada era un esfuerzo titánico, y no conseguía más que un hilo de aire. El miedo me invadió por completo. Era un terror primario, animal. Sabía que no estaba soñando, estaba despierto, consciente, y esa cosa estaba encima de mí, asfixiándome lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La oscuridad se volvió más profunda, y la presión en mi pecho insoportable. Sentí que me ahogaba, que la vida se me escapaba, y no podía hacer absolutamente nada para evitarlo. No sé cuánto tiempo duró aquello. Pareció una eternidad, un lapso de tiempo suspendido entre la vida y la muerte. De repente, tan rápido como había llegado, la presión se desvaneció. Pude mover los dedos, luego los brazos, y finalmente incorporarme en la cama, jadeando, tosiendo, como si realmente hubiera estado bajo el agua. La habitación seguía oscura, pero la silueta ya no estaba, solo el eco de mi propio terror. Encendí la luz de la mesilla con la mano temblorosa. La bombilla amarilla iluminó mi habitación, revelando los objetos cotidianos, la cómoda, la silla con la ropa del día siguiente, los libros en la estantería. Todo normal, demasiado normal. Me levanté, fui al baño, me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi piel pálida. Parecía un fantasma. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla especialmente vívida, pero la sensación de asfixia, el peso, el frío, aquello había sido real. Lo sentí con cada fibra de mi ser. Volver a la cama era impensable. Pasé el resto de la noche sentado en el sofá del salón, con todas las luces encendidas, el televisor puesto en un canal cualquiera, solo para escuchar voces. El miedo me mantenía despierto, una adrenalina fría que me recorría el cuerpo. A partir de esa noche, mi vida cambió. Ya no era solo el insomnio ocasional o los ruidos confusos. La parálisis del sueño se convirtió en una constante, una visita recurrente que esperaba con pavor cada vez que se acercaba la hora de acostarme. Al principio, ocurría 1 o 2 veces por semana, luego casi todas las noches, y cada vez era peor. La presencia se hacía más definida, más amenazante. Ya no era solo una mancha oscura. A veces en la penumbra juraría que veía contornos, una forma humanoide, alta y delgada, que se inclinaba sobre mí. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sentía su mirada, una atención helada que me taladraba el alma. El terror de no poder moverme, de no poder gritar, se volvía más profundo con cada episodio. Me sentía atrapado dentro de mi propio cuerpo, un prisionero en mi mente, mientras esa cosa me torturaba. La presión en el pecho era siempre la misma, el aire denso, la sensación de ahogo. Pero empezaron a añadirse otras cosas, un susurro. Al principio era ininteligible, como un murmullo lejano que apenas captaba. Pero con el tiempo, las palabras empezaron a formarse, aunque nunca lograba entenderlas del todo. Eran como fragmentos de una lengua antigua, o quizás solo sonidos guturales que mi mente, en su estado de pánico, interpretaba como palabras. Me erizaba el vello de la nuca. Mis amigos notaron el cambio. Dejé de salir tanto. Cuando lo hacía, estaba distraído, ojeroso, irritable. Me preguntaban qué me pasaba, si estaba enfermo, si tenía problemas en el trabajo. Intenté contarles al principio con cautela. Les hablé de pesadillas muy reales, de problemas para dormir, de la sensación de que no estaba solo. Sus respuestas eran siempre las mismas. Estrés, Javier. Tienes que relajarte. Deja el móvil antes de dormir.
Prueba con infusiones. Se reían de mis fantasmas. Me decían que me estaba volviendo paranoico. No los culpaba. Si yo mismo me lo hubiera escuchado, habría pensado lo mismo. Pero dolía. Dolía que no me creyeran, que me miraran con esa mezcla de preocupación y lástima. Me fui aislando. Dejé de llamar a mis padres tan a menudo. Cuando hablábamos me costaba disimular mi agotamiento. Mi madre me preguntaba si estaba comiendo bien, si me había echado novia. Le decía que todo estaba bien, que era solo el trabajo. No quería preocuparlos ni que me dijeran que fuera al médico otra vez para que me recetaran más pastillas para la ansiedad. Ya había probado con varios médicos, con psicólogos. Todos me hablaban de estrés postraumático, de ansiedad generalizada, de trastornos del sueño, me daban medicación, me enseñaban técnicas de relajación. Nada funcionaba. Las pastillas me dejaban aturdido, pero la parálisis seguía llegando, a veces incluso más intensa. Era como si esa cosa se riera de mis intentos de escapar. Mi trabajo empezó a resentirse, me costaba concentrarme, cometía errores tontos con los números. Llegaba tarde algunos días, o me quedaba dormido en el escritorio durante unos minutos, despertando con un sobresalto y la sensación de que la presencia me había seguido hasta la oficina. Mi jefe me llamó la atención varias veces. Me dijo que me tomara unos días libres, que necesitaba descansar. Pero, ¿cómo iba a descansar si mi propia cama se había convertido en un campo de batalla? La soledad se volvió mi compañera. Me sentía incomprendido, solo en mi tormento. Empecé a sospechar de todo, de los ruidos del edificio, de las sombras que se movían en el patio interior. Me parecía que la presencia no solo me visitaba por la noche, sino que me seguía durante el día. Un escalofrío repentino en la calle, la sensación de que alguien me observaba desde una ventana, un susurro que creía escuchar cuando estaba solo en casa. Me volví hipervigilante, siempre mirando por encima del hombro, siempre atento a cualquier anomalía. Mi piso, mi refugio, se había transformado en una prisión. Empecé a dormir con la luz encendida, con la televisión a todo volumen, pero ni siquiera eso me protegía. La presencia seguía llegando. A veces, la parálisis era tan fuerte que sentía que mi alma se desprendía de mi cuerpo, que estaba flotando por encima de mí, observando cómo esa cosa me oprimía. Una vez, en medio de un episodio, juraría que vi mi propio cuerpo tendido en la cama y la silueta oscura inclinada sobre él. Fue una experiencia extracorpórea que me dejó aún más aterrorizado si cabe. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O era real? Hubo momentos en los que pensé en mudarme, en dejar el piso, en huir, pero una parte de mí, la parte racional que aún luchaba por sobrevivir, me decía que era inútil. Si era algo dentro de mí, una enfermedad mental, me seguiría a donde fuera. Y si era algo más, algo sobrenatural, ¿quién me aseguraba que no me encontraría en otro lugar? Además, ¿cómo iba a explicarle a un casero que me mudaba porque mi piso estaba encantado? Me habría tomado por loco. La relación que tenía con Elena, mi novia de entonces, se fue a pique. Ella era una chica maravillosa, paciente, pero no pudo soportarlo. Al principio intentó ayudarme. Me acompañaba al médico, me escuchaba durante horas, pero mi constante agotamiento, mi irritabilidad, mis cambios de humor, la distancia emocional que se había creado entre nosotros, era demasiado. Una noche, después de otro episodio particularmente aterrador, que me dejó temblando y llorando, intenté explicarle lo que sentía, el miedo, la sensación de que esa cosa me estaba consumiendo. Me miró con ojos tristes y me dijo: Javier, no puedo con esto. Necesitas ayuda que yo no puedo darte. Se fue unos días después. Fue otra pérdida, otro clavo en el ataúd de mi normalidad. Me sentía aún más solo, más desamparado. Los episodios se volvieron más agresivos. La presión en el pecho era a veces tan intensa que sentía que mis costillas se iban a romper. El aire se volvía no solo denso, sino frío, helado, como si la temperatura de la habitación bajara drásticamente. Y el susurro se hizo más claro. No eran palabras, no, eran sonidos, una especie de siseo gutural, como si algo estuviera burlándose de mí, disfrutando de mi sufrimiento. A veces sentía un roce helado en mi piel, como una mano invisible que me acariciaba el brazo o la cara, mientras estaba paralizado. Era una tortura psicológica y física que me estaba destrozando. Empecé a tener problemas de memoria. Olvidaba cosas en el trabajo, las citas con mis amigos. Me costaba recordar lo que había comido el día anterior. Mi mente estaba constantemente nublada por el cansancio y el miedo. Me sentía como si estuviera viviendo en una neblina perpetua. La línea entre la vigilia y el sueño se difuminó. A veces no estaba seguro de si lo que estaba experimentando era real o parte de una pesadilla. La desesperación crecía. Ya no buscaba explicaciones lógicas. Había agotado todas las vías. Médicos, psicólogos, amigos. Nadie podía ayudarme. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué en internet sobre parálisis del sueño, sobre presencias nocturnas, sobre fenómenos paranormales. Encontré historias similares a la mía.
relatos de personas que hablaban de demonios del sueño, de sombras que los visitaban. Me sentí un poco menos solo al saber que no era el único, pero el miedo no disminuyó. Al contrario, leer esas historias, algunas de ellas con finales trágicos, solo alimentó mi terror. Una noche, la presencia fue diferente. No solo se sentó sobre mi pecho. Sentí que su forma se extendía, que me envolvía por completo. La oscuridad era tan densa que no podía ver nada, pero sentía su masa, su frío, su maldad. El susurro no era un siseo, sino una especie de risa gutural, profunda, que resonaba en mi cabeza. Y la presión no era solo en el pecho. Sentí que me apretaba la garganta, que me cerraba las vías respiratorias. Luché con todas mis fuerzas, una lucha inútil contra lo invisible. Sentí que me ahogaba de verdad, que esta vez era el final. Cuando finalmente pude moverme, estaba empapado en sudor, tosiendo y con un dolor agudo en la garganta, como si me hubieran estrangulado. Esa noche supe que no podía seguir así, que esa cosa, sea lo que fuera, me estaba matando lentamente. No era solo el sueño, no era solo la ansiedad, era una entidad, una fuerza que se había anclado en mi vida y no me soltaba. Me estaba consumiendo, robándome el aliento, la cordura, la vida. Tenía que hacer algo, lo que fuera. No podía rendirme, no podía dejar que me destruyera por completo. Y fue entonces cuando, en mi desesperación, empecé a pensar en el camino de Santiago. Había escuchado historias de gente que encontraba respuestas, o paz, o una nueva perspectiva. No sabía si me ayudaría, pero necesitaba un cambio radical. Necesitaba escapar de mi piso, de mi ciudad, de esta tortura que se había vuelto mi día a día. Necesitaba un lugar donde, quizás, pudiera respirar de nuevo. El camino de Santiago fue mi último recurso. No tenía fe, no creía en milagros, pero necesitaba salir de aquel infierno en el que se había convertido mi vida. Pedí una excedencia en el trabajo. Mi jefe me miró con extrañeza, pero no puso objeciones. Creo que ya había decidido despedirme si las cosas no mejoraban. Empaqué lo mínimo en una mochila. Ropa básica, un saco de dormir, algo de dinero. Dejé el piso como estaba. Pagué 3 meses de alquiler por adelantado. No sabía si volvería ni cuándo. Empecé en Astorga. Había leído que desde allí eran unos 5 días hasta Santiago. Pensé que sería suficiente tiempo para aclarar mis ideas, para encontrar algo de paz. Los primeros días fueron liberadores. Caminar durante horas, el aire fresco, el paisaje de Castilla y León, la compañía esporádica de otros peregrinos. Por primera vez en meses me sentía humano otra vez. Dormía en albergues, en literas compartidas con extraños que roncaban, que hablaban en sueños, que se levantaban a medianoche. Pero extrañamente, ese caos colectivo me tranquilizaba. No estaba solo. La presencia, si es que me había seguido, no se manifestaba entre tanta gente. Las primeras 3 noches fueron casi normales. Caía rendido después de caminar 20 o 30 kilómetros. El cansancio físico vencía al terror, y dormía profundamente, sin sueños, sin visitantes nocturnos. Empecé a pensar que había funcionado, que alejarme de mi piso, de mi rutina, de ese ambiente opresivo, había sido la solución. Me sentía estúpido por no haberlo hecho antes. Llegué a Santiago un jueves por la tarde. La ciudad estaba llena de peregrinos, de turistas, de gente que celebraba haber completado el camino. Yo también me sentía victorioso, no tanto por la caminata, sino por haber encontrado unas noches de paz. Busqué alojamiento. Los hoteles céntricos estaban llenos, o eran demasiado caros para mi presupuesto, así que me dirigí a un hostal de peregrinos cerca de la catedral. Era un edificio viejo de piedra, con techos altos y pasillos largos. El dueño era un hombre mayor, simpático, que me asignó una cama en una habitación de 6 personas. Mis compañeros de habitación eran una mezcla típica del camino. Un alemán de unos 50 años que había empezado desde Francia y llevaba más de un mes caminando. Una pareja de italianos jóvenes que se habían conocido en el propio camino y ahora parecían inseparables. Una mujer australiana de mediana edad que hablaba constantemente de la experiencia espiritual que estaba viviendo. Y un español de Sevilla, más o menos de mi edad, que había empezado como yo en Astorga y con quien compartía cierta afinidad. La habitación era austera pero limpia. 6 literas de hierro forjado, taquillas pequeñas, una ventana que daba a una calle estrella. El suelo era de madera vieja que crujía con cada paso. Las paredes, encaladas, tenían esa humedad típica de los edificios antiguos. Me instalé en la litera inferior del fondo, cerca de la ventana. Pensé que sería más tranquilo. La primera noche fue normal. Cenamos todos juntos en un restaurante cercano. Compartimos historias del camino, nos reímos, brindamos. Me sentía parte de algo, de una hermandad temporal pero real. Volví al hostal relajado, incluso contento. Me acosté temprano. Mis compañeros siguieron charlando en voz baja, pero el murmullo de sus conversaciones me arrullaba. Me quedé dormido sin problemas. Desperté de golpe en plena madrugada. No fue un sueño lo que me despertó, sino esa sensación familiar, esa presión en el ambiente que había aprendido a reconocer.
Mi corazón empezó a acelerarse. Miré el reloj. Las 3:30. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz de una farola de la calle que se filtraba por la cortina. Mis compañeros dormían profundamente. Se escuchaban ronquidos suaves, respiraciones tranquilas. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Intenté moverme, pero ya era demasiado tarde. La parálisis me envolvió como una manta pesada. Mis extremidades se volvieron de plomo, mi respiración se entrecortó. La presencia había llegado. No solo había llegado, sino que era más fuerte que nunca. La presión en el pecho comenzó de inmediato, intensa, aplastante. Pero esta vez había algo diferente. No estaba solo en mi tortura. Podía sentir que la cosa no solo me oprimía a mí, sino que se alimentaba de toda la habitación, de todos los que dormían. La temperatura bajó drásticamente. Mi aliento se volvió visible. Pequeñas nubes de vapor que flotaban en el aire helado. La oscuridad se espesó, volviéndose tangible, como si fuera una sustancia negra que se deslizaba por las paredes. Y entonces la vi. Ya no era una silueta indefinida. Era una figura humanoide, pero alargada, deformada, como si hubiera sido estirada. Sus extremidades eran desproporcionadamente largas, sus dedos como garras que se extendían hacia mí. No tenía rostro, pero donde debería haber estado había un vacío negro, un agujero que parecía absorber la poca luz que había. Se acercó lentamente, deslizándose más que caminando. Cada paso suyo hizo crujir las maderas del suelo, pero mis compañeros siguieron dormidos. Era como si solo yo pudiera verla, como if estuviera en una dimensión paralela donde solo existíamos esa cosa y yo. Se inclinó sobre mi litera, y por primera vez pude ver su interior. Dentro de esa oscuridad había ojos, cientos de ojos, que me miraban con una malicia antigua, y una boca, una abertura imposible llena de dientes que no eran dientes, sino fragmentos de hueso afilado. Se sentó sobre mi pecho, y el peso fue aplastante. Sentí que mis costillas cedían, que mis pulmones se comprimían hasta ser del tamaño de nueces. El aire de la habitación se volvió denso, viscoso. Cada intento de respirar era como tragar miel espesa. Mis pulmones luchaban desesperadamente por expandirse, pero era inútil. La cosa estaba absorbiendo no solo el oxígeno, sino la vida misma del lugar. Entonces comenzó el susurro, pero esta vez entendí las palabras. No eran en español, ni en ningún idioma que reconociera, pero de alguna manera las comprendía. Me decía que había estado conmigo toda mi vida, que era parte de mí, que había estado esperando el momento adecuado para reclamarme. Me decía que era mía, que nadie más podía verla porque yo era especial, elegido. Me explicaba que se alimentaba de mi miedo, de mi desesperación, y que había crecido fuerte gracias a mí. La revelación me aterró más que cualquier presión física. No era un intruso en mi vida, era mi sombra, mi otro yo, mi lado oscuro materializado. Había nacido de mis propios miedos, de mi soledad, de esa sensación de vacío que había acompañado toda mi existencia. Cuanto más la había temido, más real se había vuelto. Cuanto más había luchado contra ella, más poder le había dado. Intenté hablarle, preguntarle qué quería de mí, pero mi voz no salía. Entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, me respondió. Quería que dejara de luchar. Quería que la aceptara como parte de mí. Quería que nos fundiéramos para siempre, que dejara de existir como Javier y me convirtiera en algo más, algo entre los mundos, algo que se alimentaba del miedo de otro. Fue en ese momento cuando sentí que estaba a punto de rendirme, cuando algo cambió. A través de la ventana empezó a filtrarse una luz tenue, el amanecer. Y con la luz llegó un sonido que jamás había escuchado, pero que reconocí inmediatamente: las campanas de la Catedral de Santiago. Era la llamada a la misa del peregrino, la primera del día. Su sonido era profundo, reverberante, y pareció ahuyentar la oscuridad. La presencia se agitó, como si el sonido la molestara. Su peso en mi pecho se hizo menos intenso. Las campanas siguieron sonando, y con cada campanada sentía que recuperaba un poco de control sobre mi cuerpo. Conseguí mover un dedo, luego la mano. La cosa se dio cuenta y se inclinó más sobre mí, como si quisiera acelerar el proceso de absorción. Pero ya era tarde. La luz del día se hacía más intensa, y yo había encontrado algo que ella no esperaba. No miedo, sino aceptación. Le hablé mentalmente. Le dije que la aceptaba como parte de mí, pero que no iba a dejar que me controlara. Que podía existir en mi sombra, pero que no iba a permitir que destruyera mi vida. Que había aprendido a vivir con el miedo, pero que no iba a vivir para el miedo. Fue una negociación extraña. Una conversación silenciosa entre dos partes de la misma alma. La presencia se retiró lentamente. No desapareció, pero se hizo menos densa, menos amenazante. Se convirtió en lo que tal vez siempre había sido: una sombra en el rabillo del ojo, una presencia latente que me acompañaba pero que ya no me dominaba.
Recuperé completamente el control de mi cuerpo justo cuando mis compañeros empezaron a despertarse. El alemán se levantó primero, bostezando, comentando que había hecho un frío terrible durante la noche. Los italianos se quejaron de haber tenido pesadillas extrañas. La australiana dijo que había sentido una presencia inquietante, pero lo achacó a la energía espiritual del lugar. El sevillano me miró y me preguntó si me encontraba bien, porque estaba muy pálido. Les dije que había dormido mal, que no estaba acostumbrado a dormir con tanta gente. Pasé el día en Santiago como un turista más. Visité la catedral, asistí a la misa del peregrino, recibí la Compostela, pero todo lo hacía con una calma extraña, como si fuera un espectador de mi propia vida. La presencia seguía ahí, la sentía, pero ya no me aterrorizaba. Era como tener una sombra más larga de lo normal. Notaba su presencia, pero había aprendido a convivir con ella. Volví a Madrid una semana después. Retomé mi trabajo, mis rutinas. Las cosas habían cambiado, pero no de la forma que esperaba. La presencia no había desaparecido. Sigue ahí, incluso ahora mientras hablo. A veces por la noche siento su peso en el pecho, su frío, pero ya no lucho contra ella. He aprendido que cuando la acepto, cuando no la alimento con mi miedo, se mantiene en segundo plano. No sé si lo que me pasó fue real o si fue una manifestación de mis propios demonios internos. Ya no me importa. Lo único que sé es que he encontrado una forma de vivir con ello. Duermo algunas noches mejor que otras. A veces despierto con la sensación de que algo me ha estado observando, pero ya no me paraliza el terror. Le hablo, le digo que puede quedarse, pero que no va a controlarme. Mis amigos dicen que he cambiado, que parezco más maduro, más sereno. No saben que es porque he hecho las paces con la parte más oscura de mí mismo. Elena y yo nunca volvimos, pero mantenemos una amistad cordial. A veces me pregunta si estoy mejor, y le digo que sí, aunque no sepa explicarle exactamente de qué estoy mejor. La soledad ya no me pesa tanto. He aprendido que nunca estamos completamente solos, que llevamos dentro toda clase de presencias, miedos, sombras. Algunas son más tangibles que otras, algunas, como la mía, deciden manifestarse de formas que desafían la lógica, pero al final son parte de nosotros, y negarlas solo les da más poder. Sigo viviendo en el mismo piso. Pensé en mudarme, pero ya no era necesario. El lugar ya no me aterrorizaba. Era simplemente mi casa, con su historia, sus ruidos, sus sombras. Mi habitación sigue siendo la misma, mi cama sigue siendo la misma, pero ahora, cuando me acuesto, no lo hago con miedo, sino con una especie de resignación tranquila. Sé que puede venir, sé que vendrá, pero también sé que sobreviviré a la visita. Lo que más me sorprende es que, desde Santiago, he empezado a escuchar historias similares. Un compañero de trabajo me contó que a veces siente una presencia en su cuarto. Una vecina me comentó en el ascensor que su hijo pequeño dice que hay alguien en su habitación por las noches. Es como si, al aceptar mi propia experiencia, hubiera desarrollado una sensibilidad hacia las experiencias de otros. O tal vez es que estos fenómenos son más comunes de lo que creemos, pero no hablamos de ellos por miedo a que nos tomen por locos. No tengo respuestas. No sé si lo que me ha pasado tiene una explicación científica, psicológica o paranormal. Lo único que puedo decir es que he aprendido a vivir con la incertidumbre, con el misterio, con la presencia de lo inexplicable en mi vida cotidiana, y que, de una forma extraña, esa aceptación me ha dado una paz que no había conocido antes. Es una paz inquieta, es cierto, pero es paz al fin y al cabo. Y